Buenos días, hermanas, amigas. Hemos llegado al día jueves de la primera semana de febrero. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de exponer la palabra de Dios. Soy la hermana Sandrita Rivera y hoy vamos a continuar con los versículos 11 en adelante de 1 Timoteo capítulo 5. Y dice así, continuando siempre con las viudas. Y dice así, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo. Quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Era probable que la viuda más joven quisiera casarse otra vez. Y eso pues es razonable, pero observemos también que existía el peligro de que quisiera volver a casarse por motivos equivocados. Existía el peligro de que olvidara la práctica y requisitos de su fe. Así que la iglesia tenía que ser cuidadosa en probar y evaluar también el caso de las viudas jóvenes. En el versículo 13 dice, y también, fíjense, es bien impactante lo que dice aquí, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. En otras palabras, podían llevar chismes o comentarios de una casa a otra, que son comentarios destructivos. Por eso dice aquí, hablando lo que no debiera. Ese era el riesgo que corrían las viudas jóvenes, que habiendo sido liberadas de la responsabilidad de ser esposas y amas de casa, pudieran convertirse en visitadoras no constructivas. Y de ahí el consejo que encontramos en el versículo 14, que dice así, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Así que se esperaba que la mujer construyera hogares. En toda esta sección, Pablo estaba dando instrucciones sobre el comportamiento de hombres y mujeres dentro de la iglesia. Él estaba enfatizando que estas relaciones deberían ser del máximo nivel como un testimonio ante el mundo para que no se diera lugar a las críticas del enemigo. Ahora vemos en el versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. En estos casos, evidentemente, estas viudas no eran creyentes genuinas. Y en el versículo 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Cada familia debía sostener a sus propias viudas para que la iglesia pudiera concentrarse en ayudar a las viudas que no tenían familia y se encontraban pasando realmente por situaciones de necesidad. Y ahora otro consejo es dirigido en otra dirección y leemos en el versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La iglesia primitiva pagaba a sus maestros y creemos que a un buen maestro se le pagaba un poco más. Pero añade en el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Aquí Pablo está citando en la primera parte, no pondrás bozal al buey que trilla, Deuteronomio 25:4. Y la segunda parte, que es digno es el obrero de su salario, lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 7.
prácticamente casi todos los hombres dedicados al ministerio que hemos conocido estaban sirviendo a Dios por vocación, es decir, por motivos ajenos al dinero. Y la palabra de Dios nos enseña a ser generoso con quienes dedican la totalidad de su tiempo al estudio y la enseñanza de la Biblia. En el versículo 19 leemos: contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Si se cumpliera este procedimiento, se eliminarían muchos de los chismes, malos entendidos y conflictos que se producen en algunas iglesias. Pablo dijo que el pastor y cada miembro de la iglesia deberían negarse a que nadie les susurre al oído chismes ni acerca del pastor, ni de otro cargo de la iglesia. Las personas deberían poder probar sus acusaciones en presencia de testigos. Lo importante era tener los hechos comprobados antes de hablar. Y si alguien tenía los hechos, en vez de esparcir un escándalo o un rumor, esa persona tenía que procurar corregir el problema acudiendo a las autoridades de la iglesia. Cualquier acusación debía ser hecha ante más de un testigo. Y en el versículo 20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Si alguien de la iglesia ha pecado y los hechos son conocidos, debe ser reprendido. Ahora surge la pregunta sobre si esto debe hacerse públicamente. Creemos que cuando un miembro de la iglesia peca y su pecado no concierne a la congregación, no debería ser un hecho público ni confesado públicamente. Sin embargo, cuando un líder de la iglesia, un cargo de la iglesia, peca y ha perjudicado a la iglesia, entonces creo que es el momento de mencionarlo. Se puede hacer mucho daño a una iglesia por el pecado en la vida de sus líderes y de sus pastores. Y esta fue la manera en que Pablo dijo que se debía tratar el problema. Y ahora en el versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Timoteo tenía que tratar a todas las personas de la misma manera. En una iglesia podía haber personas con diversos grados de amistad con el pastor o con alguien que tenga un cargo en la iglesia. Y podía darse el caso de que los más amigos hicieran regalos o le ayudaran económicamente ante situaciones especiales o necesidades materiales. Entonces el pastor podría verse en una situación embarazosa. Por ejemplo, si uno de sus amigos resulta culpable de algún pecado y el pastor debiera ejercer su disciplina con él, Pablo aconseja aquí que el pastor no debería dejarse llevar ni por prejuicios ni por favoritismo, demostrando parcialidad. Santiago dijo lo mismo también en su carta, en el capítulo 2. Y continúa Pablo diciendo en el capítulo 22: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Anteriormente leímos que los cargos debían ser instalados en sus funciones por la imposición de manos. Lo vimos en 1 Timoteo 4:14. Vimos que la imposición de manos indicaba identificación y compañerismo en el ministerio. La idea aquí es que esta ceremonia no debe realizarse demasiado pronto
en el caso de alguien que se haya convertido recientemente. Si elevamos a un creyente joven a la posición de un maestro antes de que esté completamente afirmado en la palabra, la teología que le enseñe tenderá a ser una teología superficial o poco consistente. La iglesia debe ser un lugar de instrucción donde la palabra de Dios sea enseñada y los hombres y mujeres sean edificados en la fe. Y este versículo termina con el consejo: ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. En otras palabras, no debía comprometerse con nadie ni ser cómplice en el pecado de otro. Tenía que asegurarse que los maestros estaban basados en la palabra de Dios. Y continúa Pablo en un consejo diferente. Leamos en el versículo 23. Aquí cambia. Dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Como vemos aquí, él le estaba recomendando que bebiera el vino como una medicina. Es posible que las tensiones del ministerio o los nervios o él estuviera realmente enfermo y eso le atacara el estómago, haciendo necesario el vino para facilitarle la digestión. Pablo preocupándose por la salud también de Timoteo. En el versículo 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les descubre después. En ocasiones Dios juzgará los pecados de cada uno de nosotros, aquí y ahora, pero si no los juzga inmediatamente no significa que no lo vaya a juzgar. Hemos observado estas situaciones por muchos años y hemos visto que al final Dios actúa con juicio. Dice en 1 Corintios 11:32, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que el mundo comete esos pecados y Dios juzga. Y nosotros, como creyentes, no vamos a evitar las consecuencias de los pecados. Así que o se juzga o nos juzgamos nosotros mismos o Dios nos va a juzgar. La verdad es que cuando nosotros cometemos un error, siempre hay consecuencias. Cuando no obedecemos la palabra, y no es porque Dios quiera castigarnos, no, es porque siempre que hacemos algo mal, hay consecuencias. Así es que conforme nosotros estudiemos la palabra de Dios, vamos a ir haciendo la voluntad de Dios. Así es que tomemos en cuenta eso e instruyámonos en la palabra de Dios. Gracias por este día, gracias a Dios por esta enseñanza y pido que Él nos dé sabiduría y entendimiento sobre la palabra. Que tengan un buen día y que el Señor los esté bendiciendo. Nos escuchamos el día de mañana, viernes.